Ok, muy buenos días, tardes, noches, en la parte que se encuentran escuchándonos. Nos convocamos nuevamente aquí, en esta ocasión con la compañera Quetzali Ramírez, que es coach certificada de la SEP, es psicóloga en formación y es abogada, que en esta ocasión pues nos va a compartir su saber, su práctica, su entendimiento acerca del tema de la psicopatía o el psicópata narcisista, psicópata integrado, narcisista encubierto, etcétera, etcétera, como le quieran hacer llamar. Y pues bueno, en principio muchas gracias, Quetzali, por prestarte a este espacio y darte el tiempo. Sé que tu agenda es muy apretada y pues sé seguramente que mucho de lo que comentes hará eco, le servirá a alguien, orientará a alguien y creo que esa es una de las funciones de este espacio, principalmente pues lograr pues que gente pues le llegue esta condición de conocimiento para que pues decida hacer algo, ya sea ayudar, ayudarse o salir o simplemente liberarse, ¿no? Pues bienvenida, Quetzali. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Israel, por invitarme. Estoy gustosa de verte nuevamente y aquí con todo, con toda la actitud para poder hablarles de este tema que honestamente en cuestiones legales estamos, no es que sea atrasado, sino que no está tan específico en las leyes. En las leyes, en cuestiones de materia penal, yo soy especialista en materia penal y es en lo que más me enfoco. En mi empresa, de la cual soy fundadora, llevamos diferentes materias del derecho y una de ellas es materia penal, pero también materia familiar, que van un poco de la mano. Entonces, en materia penal son todas las razones o los actos por los cuales puedes ir a la cárcel y puedes tener sanciones que pueden ser como reparación del daño, multas, etcétera. Y bueno, yo hice mi servicio social y prácticas profesionales dentro del Reclusorio Oriente hace muchos años. Y ahí empecé a identificar las actitudes, los comportamientos de los internos y cómo es este en el que yo hice mi servicio social y prácticas, es el reclusorio varonil Oriente. Pero eso no descarta que las mujeres también puedan ser narcisistas. He estado siguiendo a Valquiria para poder distinguir un poco, porque en cuestiones psicológicas, pues yo apenas estoy en formación, como para poder distinguir el comportamiento de los narcisistas. Y sí, sí se notan, sí se ven en las relaciones de pareja. Es muy común que exista alguna de las partes que sea narcisista. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con estas personas? ¿Cómo puedo actuar en cuestiones legales si es que conozco o convivo con un narcisista? Desde el punto de vista legal, no existe tal cual la determinación de narcisista, o sea, ese calificativo o esa palabra. Solo existe la violencia psicoemocional. Y me gustaría que nos comentaras un poco. eh, yo les voy a describir lo que dice tal cual el código penal para el Distrito Federal o Ciudad de México. Me voy a permitir leérselos, lo que enfoca en la violencia psicoemocional. Y dice: a toda acción u omisión que puede consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima
o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona. Y aquí es donde me gustaría tu apoyo, Israel, con respecto al tema psicológico. Con toda esta descripción que acabo de darte, tú como psicólogo, ¿consideras que encuadra esto con el comportamiento, esta descripción con el comportamiento de los narcisistas? Gracias, Quetzali. Pues coincide, comparte, incluso hay condiciones que podría pensar desde la operatividad del narcisista, las podría cuestionar si es que inciden en esa eh, parte. Y creo que aquí creo que más allá de todo ello, creo que precisamente ponemos el dedo en la llaga sobre qué es o cómo se define o hasta dónde tiene, digamos, alcance la condición, situación del psicópata narcisista, psicópata integrado, que ni siquiera se ha puesto de acuerdo tampoco la parte de la salud mental para nombrarlo, ¿sí? En el DSM-5 o en el CIE-11 no aparece como tal el psicópata narcisista, no aparece el psicópata integrado, no aparece ninguna en la nomenclatura que le han dado en diferente parte del mundo. Sin en cambio, sí existe esta coincidencia que tú enumeras en los aspectos legales del abuso emocional hacia otra persona, ¿sí? Y no solamente ello, eh, eh, tú lo presentas en el plano de una relación. Acá se ha observado este comportamiento, lo dices en una relación emocional, afectiva, pero acá se ha observado este comportamiento, este proceso en relaciones laborales, en relaciones escolares, en relaciones familiares, en relaciones sociales, cualquier relación social, ¿sí? Y pues me parece que todo esto, pues sí, tiene pues una viñeta muy importante en las prácticas sociales, en las prácticas educativas, en las prácticas profesionales, porque en principio no se ha definido, no tiene lugar, está allí, está, digamos, haciéndose presente por varias prácticas, está llegando a los consultorios, está ejerciéndose incluso de forma profesional. Bien lo mencionaba Teresita en la plática anterior, hay eh, psicópatas narcisistas dando terapia, hay psicópatas narcisistas dando clases, y bueno, no es que de repente surja una cuestión paranoica por ver psicópatas narcisistas por todas partes, pero sí existe una condición que si lo subrayo desde lo profesional, desde el psicoanálisis, pues tiene que ver con una estructura perversa de un sujeto en el ejercicio del poder sobre otra persona, ¿sí? Sí existe este abuso, sí existe esa práctica y no se encuentra exclusivamente en un lugar, se encuentra disperso y básicamente pues se puede encontrar en cualquier pues tipo de relación donde pues se ejerza una relación donde también existe el poder, ¿no? Así Eso. es. Y desafortunadamente, al igual que en las cuestiones de salud mental que comentas, en cuestiones legales no hay algo específico, no está algo determinado y como comenté al principio, no viene la palabra narcisista en algún código. En cuestiones familiares, es importante que si hay algún litigio, por ejemplo, por pelear por los hijos o la disolución de un vínculo matrimonial, es decir, el divorcio o hasta las cuestiones de testamentos, se solicite un examen psicológico para que el especialista perito en la materia pueda determinar qué tanto daño psicoemocional genera la persona o el narcisista en este caso en la otra persona, pero específico en las leyes no hay. En de lo que yo te estoy hablando del fundamento legal es del artículo 200 de violencia familiar y esto especifica al principio como
para hacer esta diferencia de lo que tú mencionabas, que a veces pueden ser mismos psicólogos, maestros, que no existe una relación de pareja, pero las personas en específico que lo mencionan es él o la cónyuge, él o la excónyuge, la concubina, exconcubina, el concubinario o exconcubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendiente, sin límite de grado, o pariente colateral sanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o el adoptado. Pero si mi maestro es narcisista y está causando en cuestiones psicológicas daños, por ejemplo, en el alumno, no, yo no podría denunciar una violencia familiar. Tendría que haber violencia física eh, para eh, Poder ejercer el marco legal, ¿no? sí, pero también es que tengo aquí un punto con respecto a esa violencia de otros vínculos, pero a final de cuentas siguen siendo vínculos como amorosos, de pareja, de progenitores, pero en específico no encontré alguna forma en la que esta violencia pudiera demostrarse por medio de un narcisista. Las otras personas que tengo aquí, que es relación de hijos con la pareja, siempre que lo hayan procreado en común, pero a final de cuentas sigue siendo como de familia. Por eso es que el delito se llama violencia familiar. Y encontré una laguna de la ley, que son las jurisprudencias son estas lagunas de la ley. Son otros casos que han ocurrido en toda la República y que han sido muy similares y que se vuelve como una mini ley. Esa es la forma en la que yo explico qué es una jurisprudencia. Y esta jurisprudencia habla acerca de la reparación del daño. En los juicios requiere haber una reparación del daño. ¿Por qué? Porque puede ser un daño físico, patrimonial, moral, y en este caso también existe el delito de amenazas, pero también se requiere una relación, que haya alguna relación, no precisamente laboral. Podría encuadrarse también en acoso sexual por algo laboral, pero la verdad estamos prácticamente en pañales o prácticamente desprotegidos por las leyes en cuanto a los narcisistas. Esto fue como la investigación que hice que podría apoyar en cuestiones de relación de familia, pero en cuestiones de que los maestros o el mismo psicólogo o no sé, el administrador del edificio en donde vives sea así, sea narcisista, es un poco complicado poderlo manejar en cuestiones legales. Entiendo. Aterricémoslo a casos concretos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de una mujer que no sufrió tal cual violencia física, pero sí una violencia económica, una violencia psicológica, una separación de sus círculos de amistad, de sus círculos familiares, donde se le instauró a base de constantes mensajes despectivos, se le ha bajado el autoestima, se le ha, digamos, hecho añicos su perspectiva, su carrera, su forma de ser. Esta persona puede ejercer algún, digamos, hacer ejercicio de la ley para, digamos, de alguna manera reparar los daños anímicos que ha sufrido una persona. Sí, existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por medio de estas leyes específicas, nos podemos apoyar para poder denunciar. Actualmente las leyes apoyan mucho a las mujeres, nos apoyan mucho a las mujeres
y tú puedes hacer una denuncia por esta violencia. Lo primero que se hace es que te canalizan con un psicólogo. ¿Cuál es el propósito de que te canalicen con este psicólogo? Que haya evidencia, que haya pruebas de que ha habido un daño moral, porque la violencia, como bien sabemos, no solamente es física. Entonces, si hay, por ejemplo, económica, que esta persona quiere controlar todo el tiempo cuáles son tus ingresos o, o hay algún tipo o algún otro tipo de violencia patrimonial, etcétera, sí se puede calcular la reparación del daño para reestructurar o para poder reparar estos daños, valga la redundancia con el concepto, pero hasta que se haga un estudio, debe de haber un proceso de investigación. Siempre debe haber un proceso de investigación porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, sí se puede hacer la denuncia por todo esto. Lo primero que van a hacer es canalizarte con este psicólogo, te hacen las pruebas psicológicas, que tampoco es tan romántico como lo estoy comentando. A veces los estudios psicológicos pueden tardar muchísimo, pero tienen un propósito. Puede ser que te hagan de primera instancia un examen psicológico y que te citen a la semana siguiente o que te citen a los 15 días o que hagan una cita hasta dentro de 6 meses, porque es la forma en la que ellos pueden analizar o revisar que ha habido todavía más daño o ya no hay daño. Y también existen medidas de restricción, medidas de protección. Estas medidas son para la otra persona, no en específico para que no se acerque. Hay algunas medidas de restricción que, como lo dice su nombre, estás restringido a poderte acercar a la persona que te haya denunciado. Pero hay otras que se llaman medidas de protección. Estas medidas de protección es que si la persona se acerca, que tiene ahí no pierde derecho ni hay restricción en que se pueda acercar, pero debe de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia o cualquier acto de molestia. ¿Cuáles son los actos de molestia? Que a lo mejor hay un juicio aparte en materia familiar y tienes que ver a los niños, pero vas en un horario que no es, o mandas a alguien de tu familia a que lo recoja y está todo el tiempo tocando el timbre de tu casa. A lo mejor no, o están afuera de tu casa esperando a que salgas, o te hacen muchas llamadas estando afuera de tu casa. Todos estos son actos de molestia y estas medidas, que es un documento que requieres llevar a la policía, que esté más cerca, porque ellos van a estar al pendiente y van a estar supervisando que esta persona no se acerque. Algo muy importante que requiero mencionar es que estas medidas son por un tiempo, no son por un año. Al principio puede ser que te den 30 días, después requieres ir a renovarlo porque puede ser que la persona ya no se esté acercando o sí se esté acercando y te lo pueden extender a 60 días. Hay fiscalías especialistas en apoyo a la mujer. Y eso hablando en específico de narcisistas hombres, que pueden ser los maestros o el jefe en el trabajo. Ahí es cuando puedes ir a denunciar en materia penal. Ahorita no nos estamos involucrando en cuestiones de materia laboral, que también eso apoya a, por ejemplo, a mujeres que estén siendo acosadas. Sí tiene que ver con materia penal, pero para que se puedan realizar los pagos correspondientes en caso de algún despido injustificado, por ejemplo, ya es materia laboral. Y en cuestiones penales, el apoyo es más específico a las mujeres. No se especifica tal cual la palabra narcisista, como lo voy a repetir en varias ocasiones, pero sí se puede hacer algo con respecto a la violencia psicoemocional que ejercen sobre estas personas. Ok. Eso creo que ya abre, pues, a múltiples formas de intervenir, interpretar.
En principio, estamos hablando del uno a uno, de la relación que se ejerce entre dos personas, donde de no pasar por una cuestión física, pues quedan las otras agresiones que tienen que ver con lo moral, lo económico, lo psicológico o lo anímico, ¿no? En la que se limita o se pone o sobrepone pues una forma de pensar sobre la otra, ¿no? Hay una relación ahí perversa, una relación en la que se agrede de una forma a otra que no es la física. Bueno, Ujú. en esta relación de pareja, pues digamos, hay defensoría, se puede defender, entonces, por lo que tú me mencionas, se puede defender una persona que ha sido afectada. Muy bien, vamos a subirle de nivel. ¿Qué ocurre cuando, que supongo que va hacia eso, qué ocurre cuando ya hay un tercero, es decir, un hijo allí en esa relación de pareja y que pues bueno, la madre o el padre decide eh, o emprende pues toda esta condición para alejarse de esa persona que violenta anímicamente, en algunos casos hasta físicamente, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa en ese tipo de situaciones o conjugaciones de situación? Ok, cuando existe un tercero, el proceso es un poco diferente, porque, y más si son menores de edad, requiere hacer la denuncia, obviamente, la persona adulta, pero siempre, en cualquier materia, sea familiar. ¿Por qué hablo de materia familiar? Porque deben de especificarse cuando ya se separan las parejas y tienen hijos menores de edad, debe de estipularse una pensión alimenticia, un régimen de visitas y convivencias, quién se va a quedar con la guarda y custodia, quién va a tener la patria potestad, que guarda y custodia y patria potestad son cuestiones diferentes. Quien no, y quien no tenga la guarda y custodia, se requiere, es con el menor con el que vive, pero si no se ha determinado, este es el primer tip que le doy a las personas, a las parejas que se separan, ¿no? Ya sea el papá o la mamá, la parte que yo esté defendiendo. Requiere quedar fijo quién tiene la guardia y custodia y quién tiene la patria potestad, porque si en algún momento, suponiendo que la mamá o el papá sea narcisista y que por como sus acciones él quiera quitarle a los hijos, si no se ha determinado la guardia y custodia y patria potestad, se los agarra, se los lleva a otro estado y no tienes idea de dónde están, no entra ni el secuestro de hijo, y ahorita se me fue el nombre de sustracción de menores, es en Ciudad de México, en Estado de México es secuestro de hijo, cambia un poco, puede variar un poco dependiendo del estado, las leyes. Por ejemplo, lo que les hablé de violencia familiar es en específico de Ciudad de México. Entonces, puede ser que por los estados pueda cambiar un poco, pero en específico, si tú ya detectaste, porque como nos hemos dado cuenta en tus otros programas, al principio son un amor los narcisistas, sea hombre o mujer y, y, y tú estás, estás como embelesado, como cautivado por estas personas, por sus actitudes, pero es la forma en la que te envuelven. Si a lo mejor ya hasta tuviste hijos con esta persona, no te habías dado cuenta, pero ya logras distinguirlo y hay una separación ya decidida, lo primero que debe de hacerse es determinar la guarda y custodia de los menores, porque si no, por las mismas acciones perversas de estas personas narcisistas, pueden llevarse a los hijos y aunque suene exagerado, no los vuelves a ver. Y si ya, y también aparte de la guardia y custodia, requieres denunciar toda esta violencia para que se hagan los exámenes psicológicos por perito especialista a cada una de las personas y también puede perder la otra persona narcisista, sea hombre o mujer, la guarda y custodia y todos los derechos que conllevan el ser el progenitor de ese menor.
Ok, muchas gracias. Dos preguntas, una que llegó, dos por WhatsApp, Ujú. y una va un poco hacia atrás, que creo que, pues, bueno, se tomó en la parte anterior, que tiene que ver con la relación jefe y empleado. Cuando el jefe ejerce una violencia, hacia, una violencia verbal hacia sus trabajadores, en la que pues el jefe se excusa en pues su autoridad o su jerarquía y justifica, digamos, los gritoneos, las maneras de, de hacer menos a sus empleados, donde se detecta pues un ejercicio pues de su poder de manera extrema, ¿no? Cuando el jefe pues gritonea, cuando el jefe pues también pues se excede sin llegar a los golpes, ¿no? Pero sí amedrenta y que pues creo, me parece, entra en estas partes del narcisista, en la que pues no admite un error él, sino está él como para pues ejecutar pues digamos la autoridad, ¿no? Esa parte del narcisista que tiene que ver con ese poder, ¿no? Allí, ¿qué se puede proceder? La recomendación que siempre hago en cuestiones laborales es primero poder distinguir, o sea, si puede ser que nada más sea contigo y a lo mejor no lo has notado, pero puede ser también que ya sean varios focos rojos, que varios compañeros de trabajo opinen lo mismo. Nosotros no somos los especialistas en la materia para poder determinar si esa persona es narcisista. Puede ser que sí coincidan muchas acciones de esta persona, pero no podemos dar el calificativo de que esta persona es narcisista. Las leyes laborales también protegen mucho a los trabajadores, a las dos partes, pero a los trabajadores sí los protegen mucho. Entonces hay recursos de queja. ¿Por qué? Porque puedes ir tú a la Junta de Conciliación, decir, ¿sabes qué ocurre esto? De primera instancia, yo lo que sugiero es que se acerquen a alguien, por ejemplo, de recursos humanos. Ya si la persona de recursos humanos tiene estas mismas acciones, pues entonces ya tendríamos que subir la jerarquía y acudir a alguna otra autoridad, que a final de cuentas podemos deducirlo como violencia, violencia emocional que, vuelvo a repetir, requiere hacerse un estudio para saber qué tanto nos ha afectado. Con respecto a cuánto nos ha afectado, se determina una reparación del daño por estas cuestiones morales y psicoemocionales, pero lo que todas las personas requieren hacer siempre que se sientan agredidas y que sea una conducta constante, puede ser que a lo mejor sea por una discusión, que no sea algo recurrente, pero lo que requiere hacerse siempre es expresarlo y denunciarlo. En este caso, si es mujer, puede acercarse a las fiscalías especialistas en apoyo a la violencia contra la mujer y las niñas, por ejemplo. Eh, También existen leyes o especificaciones de la ley para las personas de la tercera edad, sean hombres o mujeres. Y esa es como mi sugerencia principal, que de primera instancia se acerquen a alguien, porque a veces es el dueño de la empresa y aunque te acerques a la persona de recursos humanos, no va a haber respuesta, pero requieres acercarte a las autoridades para poder quejarte y denunciar a estas personas. Si yo voy en la calle y veo a alguien sospechoso, esto es muy común que me lo digan, es que yo veo a alguien sospechoso y siento que me va a saltar, o mi vecina me ha estado diciendo varias cosas y a lo mejor me va a violentar. ¿Cómo me puedo amparar? Desafortunadamente no hay forma de que te puedas amparar a algo que no ha ocurrido. Requiere ocurrir y requiere ser algo constante, en este caso de violencia, para que se pueda demostrar que también ha habido una afectación. Y también la norma 035 en cuestiones laborales también apoya todo este estrés, maltrato de los patrones hacia los trabajadores, o puede ser que no sea justamente tu patrón, sino nada más sea el gerente o el director
y esté ejerciendo sobre ti algún tipo de violencia psicoemocional. Ok, eso me lleva a otra parte, ¿no? Sobre el abuso de poder o de autoridad, ¿no? Que tengo entendido y existe hasta la agencia 50 especialista o específicamente atiende este tipo de casos, ¿no? Ujú, Cuando alguna autoridad ejerce violencia de forma innecesaria sobre un cuerpo, sobre otra persona, ¿no? ujú, Que me parece no es que todos sean psicópatas narcisistas, pero sí ocurre que pues una persona puede aprovecharse o aventajarse de su posición jerárquica o de su función para ujú. pues amedrentar a otra persona, ¿no? Exactamente. Sí, eso también sería, como dices, no en específico que sea un psicópata narcisista, pero también es una forma de poderse defender de personas que abusan o se exceden con el uso de su autoridad, por ejemplo, un policía. Sí, y bueno, también lo extiendo a que pues es muy sabido, muy conocido que en espacios como gobierno del Distrito Federal o gobierno federal existen jefes que son abusivos de sus empleados cuando, por ejemplo, tienen una contratación ¿cómo se llama? Momentánea, esporádica, una contratación, Los que, interinatos. ajá, que muchas Ujú, veces, se aprovechan de esas personas que, digamos, no tienen una contratación fija o no tienen un sindicato que los respalde, ¿no? ujú, Y que, pues bueno, suele ocurrir que estas personas que tienen cierta autoridad, pues muchas veces le cargan la mano a estas personas que tienen ese puesto, ¿no? Como también eh, hay situaciones, eso ya es otro tema, en las que pues se les pide una cierta cooperación para tener asegurada su contratación en el siguiente periodo, etcétera, ¿no? Una ujú. cooperacha, estás con el equipo, pues necesito que aportes también, ¿no? Y que Exactamente. pues, y que pues no hay, digamos, un órgano que regule eso, porque al final de cuentas es una situación en la que cooperas, te quedas, si no cooperas, pues no estás dentro del equipo y pues no se ve tu fidelidad, ¿no? Y hay otras personas que sí van a cooperar, ¿no? Ujú. Eh, Ajá, en cuestiones penales, sí hay como fundamentos específicos en, en pedir dinero para contrataciones, etcétera. Sí, sí existen el capítulo tercero que habla acerca de abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, coalición de servidores públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades. Entonces, sí lo cubre, pero te voy a ser bien honesta. A la hora de comprobarlo, requerimos una serie de elementos para poderlo encuadrar, porque pareciera desafortunadamente que las autoridades lo que quieren es no denunciar o no encontrar nunca a las personas que cometen todos estos delitos. Hay fiscalías especiales para servidores públicos para que tú puedas denunciar y en los ministerios públicos hay un famoso teléfono rojo donde si no te apoyan, tú puedes llamar y denunciarlos, pero desde mi experiencia, si lo llegas a hacer, te ponen más trabas, a pesar de que en el código penal, viene que también sanciones de cárcel por entorpecer algún juicio, por no dar la atención correspondiente. Es más, hasta hay fundamento legal en el código penal para los abogados que no defienden de la forma correcta a sus clientes. ¿Y cuántos abogados, que no sé si sean narcisistas o no, abandonan o les roban el dinero a los clientes? Entonces, eso en específico en las leyes sí está, pero el demostrarlo es un poco difícil. Hay que tener muchísimos elementos para que la autoridad lo determine o lo pueda encuadrar como que sí pueda proceder esa denuncia. ok, y ya nada más como para ir cerrando ese tema, específicamente ese tema, me parece que existe un caso muy afamado que tiene que ver más con cuestiones políticas, creo, porque ese comportamiento
ha estado en cualquier estrato, cualquier nivel jerárquico de cualquier delegación. Ujú, No falta ello, ¿no? Pero el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, que creo que hasta la retiraron de su cargo por abuso de poder, en tanto que hay pruebas en las que se ve como violenta a compañeros, a policía, y pues me parece que ahí sí se pudo comprobar, no sé si sea la señorita una psicópata narcisista, pero me queda claro que al llegar al poder, al llegar a ese nivel, se autorizó como hasta para agredir físicamente a alguien, ¿no? Y pues bueno, el resultado pues es la destitución de su cargo, que no sé si sea momentánea o permanente, y no sé ujú. si habrá pisado cárcel la señorita, ¿no? Pero como mencionas, creo que son de los casos que son complicados de llegar, pero que pues por ahí puede haber una luz, ¿no? Pero como es, yo creo que de ahí para abajo, muchos han hecho ese tipo de comportamiento, ¿no? Muchos han abusado, han amedrentado, infunden miedo y más allá de respeto, infunden miedo, a sus colegas, a sus compañeros, no sabiendo que pues el cargo es temporal, nada más, ¿no? Es lo triste, ¿no? Pero bueno, eh, subiéndole de nivel a esta situación, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un caso en el que el profesor, el maestro de una clase, denigra, humilla, expone, pone en evidencia a sus alumnos, ¿no? Que ya no quiero hablar de los casos en el que los profesores pues piden favores sexuales, que eso es terrible, ¿no? Pero hay profesores que, escudados en su saber, en su carrera, en su trayectoria, muchas veces abusan, eh, exponiendo o evidenciando de una forma innecesaria a muchos de sus alumnos, ¿no? O alumnas, ¿no? Me tocó presenciar muchos casos estando yo en clase y pues bueno, había cosas que decir yo, pues es que eso ya no era necesario, ¿no? Yo creo que cortésmente pudo haber respondido una duda normal en un espacio que es precisamente para eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta situación, ¿no? Hace varios años se expuso algo de ese orden en unas sábanas en varias universidades donde colocaban pues esas denuncias de los profesores que pues tanto habían incurrido en violencia sexual, violencia de género, incluso burlas, de las cuales pues muchas universidades pues hicieron de la vista gorda, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué recursos hay para las víctimas de ese tenor, ¿no? Porque si bien salió el Me Too, creo que hay Me Too en todos lados, ¿no? ¿Qué pasa ahí con aquellos alumnos que son violentados dentro de las aulas, ¿no? Bueno, em, hay algunas vertientes para poder denunciar esto. En algún momento yo daba clases a alumnos de universidad en la licenciatura en Derecho y como profesora requieres tener mucho cuidado en todo lo que dices. Ahora sí que todo lo que digas será utilizado en tu contra, pero yo creo que estas personas que llegan a ejercer esta violencia o este acoso o bullying no, no se dan cuenta, o sea, lo hacen de forma natural, como el narcisista que ni siquiera ellos se consideran como que hay algún inconveniente o hay algún problema o hay algún tema emocional que está afectando o psicológico. Entonces, de primera instancia, considero que los profesores que llevan a cabo eso no se dan cuenta. O hay veces que hasta se les hace fácil. O hay ocasiones en las que no quiero ponerme del lado de nadie, pero en el caso en el que tú viste que tal cual estaban haciendo violencia, también está fundamentado el bullying, la discriminación, y sí es como muy castigado, y más cuando se empieza a difundir, ¿no? Pero no quiero, como te decía, como estar también defender a los profesores,
pero a veces los profesores lo hacen desde un punto para resolver algo, una acción. Te voy a hablar en específico de una situación que ocurrió con una persona que conozco que solamente estaba en un simulacro y ella estaba dividiendo a los alumnos. Y los alumnos, un grupo de alumnos empezaron a hacer las cuestiones virales y a hacer memes y de verdad eso afecta emocionalmente, o sea, no porque sea el profesor, significa que tampoco va a tener sentimientos o los adolescentes actualmente. eh, Veo cómo existe esto de los haters que en redes sociales, estés en la escuela o no estés en la escuela, de todo hay juicio y de todo hay como esta crítica que es cero constructiva. Y, y para tu pregunta en específico, denunciar. Denunciar o bullying o denunciar discriminación, porque la discriminación también se da desde las palabras, desde lo que tú estás diciendo. Y mientras tengas evidencia, sí se puede hacer algo. Que tengas testigos, testigos que hayan visto y que hayan escuchado. No, un testigo no es alguien que yo fui víctima de mi maestro que me dijo tal y tal cosa enfrente de todos los del salón, y entonces yo le hablé a mi mamá y le dije bla, 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 bla. La mamá sí iba a decir, es que me habló y me dijo eso en ese momento, pero ella no estaba presente, no tiene la misma carga probatoria. Es importante que se tenga siempre la carga probatoria, que ahí es otro asunto diferente porque también a veces no puedes grabar a las personas también por el derecho de identidad, o sea, de verdad es algo un poco complicado, pero quiero invitar a toda tu audiencia y a todas las personas que nos vayan a escuchar en algún momento a que no se den por vencidas y que denuncien. Sea narcisista, estés siendo víctima de violencia, estés siendo víctima de acoso, de violencia física, psicoemocional, económica, patrimonial, que denuncies. Ok, ok, muchas gracias. Recupero alguno de los mensajes. Giovanni Bautista dice, la violencia es violencia. Teresa Bernal, interesante. Y pues Giovanni Bautista enuncia, entonces, ¿el derecho se pide o se exige? Esa es una pregunta que nos avienta Giovanni. Y pues también hay otra pregunta de Teresa que dice, el miedo común hacia la demanda en lo familiar es la manipulación incluso de la información, que te haga ver como el malo de la película, cómo se toma eso en cuenta, ¿sí? Que te hagan ver como el malo de la película, cómo se toma en cuenta eso. Bueno, no estoy tan seguro de esta pregunta, cómo queda, pero eh, pregunto sobre esa situación, digo, el miedo a denunciar, a demandar, ¿no? Que yo creo que es algo de lo que aborda muchas víctimas, ¿no? En la cual, pues, por ejemplo, podría hablar de casos muy particulares en los que, pues, la víctima muchas veces es el hombre, ¿no? Y que no hay, o más bien existe un pudor o una pena de decir, es que vengo aquí a denunciar que mi mujer me violenta, me golpea, ¿no? Y que hay una carga o una creencia cultural ahí de algo que ya lo hace menor, ¿no? Ujú. Sin en cambio, pues también existe esa situación, ¿no? Y pues bueno, retomando a Giovanni, pues violencia es violencia, ¿no? Y cualquier ejercicio de violencia, sea un psicópata narcisista o no lo sea, como bien lo mencionas, pues debe ser denunciado, ¿no? Sí, y contestando la pregunta de Giovanni y complementando su aportación, los derechos, todos tenemos esos derechos y desde mi punto de vista deben pedirse. Cuando se piden y no se dan, ahí ya se exigen.
para mí, porque todos tenemos esos derechos. Las leyes están, a veces las desconocemos y eso es responsabilidad de nosotros. Aunque no seamos abogados, de todas maneras, el denunciar, acercarnos y conocer. Pero lo primero para mí es el pedirlos, pedir estos derechos, si es que estás siendo víctima o están violentando tus derechos, y si no te están dando tus derechos o no los están haciendo valer, ya exigirlos. Ok. Con respecto a Giovanni. ¿Y me recuerdas el nombre de la otra persona? Teresa Bernal. Ah, ok. Bueno, Teresa dice algo muy real. En los juicios en materia familiar, yo les digo que en realidad conoces a tu pareja, porque pueden estar casados 10 años, 5 años, 1 año, 10 años, los que sean, y a lo mejor todo era bonito. Hay algo por lo que termina la relación, lo que sea, infidelidad, cuestiones económicas, que sea narcisista, los motivos que ustedes quieran. Y requieren estar muy claros en que primero en tiempo, primero en derecho. Esa es una máxima del derecho. ¿Esto qué significa? Que cuando tú eres el primero que demanda, tú tienes la oportunidad de desahogarte y decir todo lo que tengas que decir. Pero sí es muy común que, suponiendo que haya demandado, perdón, primero la parte, el papá, va a decir, es que la mamá no hacía esto, es que la mamá se sale, está en fiestas, nunca cuida a los niños, bla, bla, bla. Puede ser, va a tener la oportunidad, el primero que demande, de decir todo lo que quiera. Y ya la otra persona tiene que desmentir todo esto, que sí es muy desgastante, es tiempo, dinero y esfuerzo, y lo que yo siempre les sugiero es que sea una separación sana, que haya un convenio, que solamente se tenga que llevar a la autoridad para que lo certifique o lo ratifique y punto. Eso hace todo más llevadero, porque ni los hijos están sufriendo porque tienen que a lo mejor ser entrevistados, o si se está difamando, que la difamación ya no está en las leyes, o sea, no hay forma de que tú puedas decir, te voy a demandar porque, o te voy a denunciar porque me difamaste, eso ya no existe, pero la única forma en la que puedes desvirtuar que todo lo que dice la persona que te demandó primero no es real, pues es con hechos y con Ok. pruebas. Ok, entonces un punto, la difamación ya no existe, es decir, tú te voy a acusar porque me exhibiste que soy un defraudador, un mal padre, en internet, me estás quemando en todas las redes sociales, ¿eso no existe? La difamación, no. La difamación ya es un artículo derogado, pero hay otras estrategias. Por ejemplo, hay ay, olvidé cómo se llama eh, es como un padrón de todos los deudores alimentarios. Ah, sí, 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 lo he visto que incluso hay memes, ¿no? ¿Quieres Ujú. casarte con él? Primero consulta si está en Primero la lista, ¿no? consulta, ajá, si es que debe. Ok. Y aunque Eh, sea un meme, es muy real, claro, porque siempre hay banderas rojas, siempre hay focos rojos, pero que a veces por el enamoramiento no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y lo dejamos pasar por estas cuestiones emocionales. Otra sugerencia es que ir a terapia, muchas personas lo dicen, no, pues vas a terapia porque estás loco, pero no, es porque otra persona que tiene otra perspectiva fuera de ti te va a apoyar. Yo estoy 100% a favor de la psicología y de la terapia psicológica, porque esto va a apoyar a que no te puedas perder en el camino y a lo mejor te vas a ahorrar mil cosas por darte la oportunidad de estar en terapia. Y eso ayuda mucho también en cuestiones de lo que mencionaban de las separaciones, ¿no? ok. Y creo que va más allá de esta exposición
de formas innecesarias que ha tenido consecuencias desastrosas en algunos casos, no en todos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de un compañero músico que lo exhibieron y pues el joven músico, señor músico, señorazo, pues se suicidó, ¿no? Y sin siquiera tener la oportunidad de comprobar si fue real o no real lo que ocurrió, ¿no? Y todo debido a la cuestión del Me Too. No desmérito, no le quito el mérito al Me Too, ha sido muy importante, como fenómeno social también ha sido muy, muy importante, pero pues bueno, me parece que se pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Es decir, poner la denuncia pertinente y que se lleve eso a las instancias donde deben de ser, ¿no? Y por ejemplo, eso me hace cuestionar el actuar de muchas páginas de Face, que por ejemplo hay páginas que dicen exponiendo a mi ex, ¿no? Hay Ujú. páginas que ponen tal ciudad sin censura, ¿no? Donde cuidado con este hombre que es un abusador, que es una persona que no paga pensión, etcétera, etcétera. Ahí, entonces, vuelvo a la pregunta, esa persona que fue denunciada en esos medios, descalificándolo, entonces ya no puede proceder a una denuncia de ese orden. Sí, y se llama cobranza ilegítima. La cobranza ilegítima especifica que si hay hostigamiento, publicación, difusión de que esta persona debe dinero, pueden meterte a la cárcel por hacer esto. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, pero esta persona hizo una página de una fanpage o hizo algo o pegó una manta o si es en cuestiones cibernéticas o en cuestiones tecnológicas, se puede, se puede llevar este asunto en Ministerio Público por el delito de cobranza ilegítima, porque esta persona te está exhibiendo, solicitas que se haga una revisión por parte de policía cibernética y llevas tu celular ahí a la policía cibernética, lo conectan a un aparato y ese aparato saca toda la información. Si tú dices, bueno, yo sé que es esta persona, yo vi que esta persona lo hizo, tengo de testigo tal persona, bla, 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 se llama y también se hace la investigación. Por ejemplo, los links de Facebook, ese link se investiga y con qué nombre se hizo, en dónde se hizo, o sea, en qué lugar, todo eso se puede detectar con la maravilla de la policía cibernética, que son muy buenos, muy, muy buenos. Ok, muy bien. Pues, Quetzali, yo creo que saldrán muchas dudas, habrá muchas consultas y, pues bueno, más que abrir este espacio otra vez que cuando gustes, cuando quieras, está abierto para cuando tengas oportunidad otra vez en tu apretada agenda. Quisiera, pues bueno, dieras tus contactos en los que pues de forma específica pues puedan consultarte, porque sé que salen cosas muy, muy particulares, ¿no? Así de, ¿qué hago si tengo un hijo? ¿Qué hago si tengo dos? ¿Qué hago si me obligó a participar en una tanda y me defraudó? Etcétera, etcétera, Ah, etcétera, sí. ¿no? Porque característica es que pues muchas veces los comprometen al cónyuge en lugar de ellos, ¿no? O sea, pues tú saca el préstamo y pues yo lo gasto y tú lo pagas, ¿no? Ujú. Como el caso del estafador de Tinder, ¿no? Que Sí. obligó a decenas o a muchas mujeres a pagar todos sus lujos, ¿no? Que al final de cuentas, pues no pasa como psicópata narcisista, pero sí como defraudador, ¿no? Sí. O Y, manipulador, ¿no? y no, y los fraudes en cuestiones de pareja son muy comunes porque he conocido personas que se han dejado contagiar de SIDA por amor. Por eso Wow. quiero invitarlos a todos a que se den la oportunidad de ir a terapia para poderse conocer más, para poder recibir retroalimentación y apoyo de los especialistas. Eso de verdad les va a ahorrar lágrimas, dinero, muchísimas cosas, el que se den la oportunidad. También para que puedan detectar si a lo mejor están a punto de entrar en una relación narcisista o ya llevan muchos años en una relación con un narcisista y a lo mejor no saben cómo salir. Y sí, un mecanismo es las leyes y es una denuncia, eso es un mecanismo, pero la tranquilidad que tengas al poderte conocer y estar en paz contigo, yo creo que no tiene precio. Y
y claro, si tú me invitas, hacemos espacio en la agenda. Afortunadamente tengo mucho trabajo y quiero compartirte que mis redes, estoy en Instagram como Quetzali Asociados y como Quetzali Ramírez en mi fanpage o Quetzalí Asociados, también me pueden seguir ahí, me pueden mandar inbox, sus preguntas y también si quieres podemos, o sea, si llegan más preguntas, podemos hacer un programa para ir contestando esas preguntas. Y también tengo un canal en YouTube que se llama La Voz de la Ley. Son tips legales y estrategias legales para abogados y no abogados. Ahí ya tenemos el programa de todo esto del outsourcing, del cambio, si te despedían, cómo te iban a contratar, qué iba a pasar con tu antigüedad, La pensión contratos, alimenticia, ¿no? También lo pensión tenías ahí. alimenticia. Ese programa está buenísimo. Ujú, sí. Este, entonces, síganme en mis redes si quieren saber más información y muchas gracias por la invitación, Israel. No, gracias a ti, Quetzalí, enhorabuena. Y pues bueno, estaremos seguramente en contacto. Pues muchas gracias, agradecido por pues esta oportunidad y espero que nos encontremos próximamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos Cuídate. vemos. Bye. Bye.